Hay libros que se leen y hay libros que se viven. Bienvenidos a Estrategia Educativa, el espacio donde los libros dejan de ser palabras en una página y se convierten en herramientas para entender el mundo y para entendernos a nosotros mismos. Hoy, un nuevo análisis, una nueva estrategia. Imagínense en esto, son ateos, no creen en Dios, no creen en la resurrección, no creen en nada de eso. Pero su madre, una mujer mayor que empieza a olvidar las cosas, tiene una pregunta que no los deja dormir. Una pregunta que ella necesita responder antes de que sea demasiado tarde. Y esa pregunta solo la puede responder una persona en el mundo, el Papa. ¿Qué harían? ¿Aceptarían ir hasta el fin del mundo, literalmente, para hacerle esa pregunta a un hombre al que no admiran, al que no siguen, al que incluso han criticado toda la vida? Exactamente eso, le pasó a Javier Cercas, uno de los escritores más importantes en español, ateo confeso, anticlerical declarado. Recibió una llamada insólita en mayo de 2023. El Vaticano lo invitaba a acompañar al Papa Francisco en un viaje a Mongolia. Sí, a Mongolia, un país de 3 millones de habitantes, apenas 1.500 católicos, en la frontera entre China y Rusia, el lugar más remoto al que un papa había viajado jamás. Cercas aceptó, pero no por el viaje, ni por el libro que le encargaron. Aceptó por una razón personal, íntima, casi secreta. Quería unos minutos a solas con Francisco para hacerle una pregunta que su madre, enferma de Alzheimer, necesitaba escuchar. Una pregunta sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Sobre si, cuando ella muriera, volvería a ver al esposo que había amado toda su vida. Esa historia, esa búsqueda, ese encuentro entre un loco sin Dios y el loco de Dios, es lo que Cercas cuenta en El loco de Dios en el fin del mundo. Una novela sin ficción, como él las llama. Un libro que mezcla crónica, biografía, autobiografía, thriller y sobre todo, una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho. Hoy, en Estrategia Educativa, nos subimos a ese avión con Cercas. Vamos a Mongolia, vamos al Vaticano. Vamos a acompañarlo en su búsqueda de una respuesta que quizás no tiene respuesta. Bienvenidos. Hoy, El loco de Dios en el fin del mundo. Antes de meternos en la historia, hablemos de quién la escribió y de por qué este libro es tan especial. Javier Cercas nació en Ibernardo, Cáceres, en 1962. Es miembro de la Real Academia Española. Ha ganado los premios más importantes de la literatura en español y sus libros se han traducido a más de 30 idiomas. Mario Vargas Llosa dijo de él, es uno de los mejores escritores de nuestra lengua. Pero lo que hace único a Cercas es que inventó un género propio. Él lo llama novela sin ficción. ¿Qué es eso? Es tomar una historia real, documentarla con rigor periodístico, entrevistar a todos los involucrados, investigar en archivos y luego contarla con las herramientas de la novela. Diálogos, suspenso, estructura narrativa, personajes con profundidad psicológica. Ya lo había hecho antes. En Soldados de Salamina, reconstruyó la historia de un miliciano que salvó la vida de un escritor falangista durante la Guerra Civil. En Anatomía de un instante analizó el golpe de estado del 23 de febrero en España a partir de una sola imagen. 3 hombres que no se escondieron mientras todos los demás se tiraban al suelo. En El impostor, desmontó la historia de un hombre que se hizo pasar por víctima del nazismo sin serlo. En cada caso, Cercas se mete en la historia, es parte de ella, es un personaje más. Y eso es lo que hace que sus libros sean tan adictivos. Uno no solo lee sobre lo que pasó, sino sobre cómo alguien trató de entender lo que pasó. Sobre el proceso de buscar, de preguntar, de dudar, de encontrarse con respuestas que a veces no se quería escuchar. Y en El loco de Dios en el fin del mundo,
Cercas lleva ese género a su máxima expresión, porque esta vez la pregunta no es política ni histórica, es personal, es íntima. Es la pregunta de un hijo por su madre, la pregunta de un ateo por la fe que no tiene, pero que ella sí tiene. La pregunta de un hombre que necesita, aunque sea por un instante, creer en algo que no cree. Ahora sí, contemos la historia de cómo este libro llegó a existir. En mayo de 2023, Javier Cercas estaba en la Feria del Libro de Turín, firmando ejemplares, cuando un representante del Vaticano se le acercó con una propuesta insólita. Habían pensado en él, precisamente en él, un escritor ateo, anticlerical, alguien que había criticado a la Iglesia en más de una ocasión para acompañar al Papa Francisco en un viaje a Mongolia y escribir un libro sobre esa experiencia, con total libertad, sin censura, preguntando lo que quisiera a quien quisiera. Cercas lo cuenta con una frase que se ha vuelto famosa: soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso, pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la tierra. ¿Por qué aceptó? Por una razón muy especial: su madre, una mujer que había amado a un solo hombre en su vida, el padre de Cercas, ya fallecido. Una mujer que estaba perdiendo la memoria por el Alzheimer, pero que aún conservaba una pregunta: cuando muera, ¿volveré a ver a mi esposo? ¿Es verdad eso de la resurrección de la carne y la vida eterna que dice el credo? Cercas, que había perdido la fe a los 14 años leyendo a Unamuno y a Nietzsche, no tenía respuesta para su madre, pero sabía quién podía tenerla, o al menos quién podía darle la respuesta que ella pudiera aceptar. Así que se embarcó en ese avión, no para escribir un libro, sino para hacerle una pregunta al Papa, para llevarle a su madre una palabra de esperanza. Y ese es el motor de toda la novela. No es un libro sobre el Papa, no es un libro sobre Mongolia, es un libro sobre un hijo que va hasta el fin del mundo para conseguirle a su madre algo que ella necesita para morir en paz. El viaje a Mongolia duró del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2023. Pero antes de subirse al avión, Cercas pasó varios días en el Vaticano, entrevistándose con personas cercanas a Francisco. Una de las entrevistas más reveladoras fue con el jesuita Antonio Espadaro, director de la Civita Católica, una de las revistas intelectuales más importantes de la Iglesia. Otra con el cardenal José Tolentino de Mendoza, poeta y teólogo portugués, a quien Cercas describe con una admiración que apenas puede disimular. Cercas también habló con periodistas vaticanistas, con misioneros, con gente común que trabajaba en los pasillos del poder eclesiástico. Y poco a poco fue construyendo un retrato de Francisco que no era ni la hagiografía de los creyentes, ni la caricatura de los críticos. Era el retrato de un hombre contradictorio, complejo, humano. El autor habla del pasado de Bergoglio en Argentina, su papel durante la dictadura, los conflictos con sus propios compañeros jesuitas, el ostracismo que vivió en Córdoba. No lo esconde, no lo justifica, lo muestra tal como fue, con sus luces y sus sombras. Y luego está Mongolia. Cercas describe Ulan Bator como una ciudad fea, caótica, contaminada, con un tráfico endemoniado y un clima gélido. Y se pregunta: ¿por qué demonios viene el Papa a este lugar? ¿Qué sentido tiene que el líder de 1.300 millones de católicos viaje hasta aquí para encontrarse con apenas 1.500 fieles? La respuesta que va descubriendo a lo largo del viaje es que Francisco no va a los centros de poder, va a las periferias, va a donde nadie quiere ir, va al lugar más remoto y difícil, como Francisco de Asís, el santo del que tomó su nombre, el que se llamó a sí mismo el loco de Dios. Y en ese viaje Cercas se encuentra con misioneros, hombres y mujeres que han dejado todo para vivir con ese confín del mundo. Los describe con admiración, casi con envidia. Son personas que gastan su vida en el servicio a los demás, sin pedir nada a cambio. Y eso, para un ateo como él, es un misterio que no termina de entender, pero que respeta profundamente.
llegamos al momento clave, al corazón del libro, al encuentro que todo lector espera. En el avión que los lleva a Mongolia, los periodistas que acompañan al Papa tienen la tradición de que él pase saludando uno por uno. Es el momento de acercarse, el de hacer la pregunta. Cercas se presenta. Santidad, me llamo Javier Cercas y soy el español que quiere escribir un libro sobre este viaje, sobre usted. Pero la verdad es que si he aceptado acompañarle hasta el fin del mundo, no es para escribir sobre usted. En realidad, lo que quiero es llevarle a mi madre un mensaje. Francisco le da 10 minutos a solas y Cercas finalmente puede preguntarle lo que su madre necesita saber sobre la resurrección de la carne, la vida eterna, sobre si cuando ella muera volverá a ver al hombre que amó. No voy a contarles la respuesta porque, como toda buena novela, ese es el secreto que solo se revela al final. Pero puedo decirles lo que la crítica ha dicho. La respuesta es límpida, directa, sin vacilaciones, y Cercas puede llevársela a su madre. Lo que sí puedo contarles es lo que pasa después. Cercas escribe: ¿ese Bergoglio es solo un disfraz del Bergoglio auténtico? ¿Dónde se agazapa el Bergoglio duro, temperamental, soberbio, despótico y ambicioso, que convivió con los jesuitas argentinos durante más de 20 años? ¿Es este último el Bergoglio verdadero y el otro solo una máscara? ¿Es ese el desajuste íntimo, la falla profunda, la duplicidad fundamental que creí vislumbrar en Francisco durante el viaje de vuelta a Mongolia? ¿Ese es el secreto del Papa? Cercas no resuelve estas preguntas. No puede. Pero el viaje, la búsqueda, las entrevistas, el encuentro, todo eso lo ha transformado. No se ha vuelto creyente, sigue siendo ateo. Pero ahora sabe algo que no sabía antes: que la fe, aunque él no la tenga, no es un cuento para niños. Es algo que mueve montañas, que hace que personas como su madre puedan enfrentar la muerte con esperanza, que hace que misioneros abandonen todo para irse al fin del mundo. Y ahora, como siempre en Estrategia Educativa, llega el momento de convertir el libro en herramienta, de preguntarnos qué podemos aprender de la búsqueda de Cercas para nuestras propias vidas. Aquí van las 3 preguntas. Primera, ¿qué preguntas tengo que aún no me he atrevido a hacer? Segunda, ¿qué haría yo por la persona que más quiero? Y tercera, ¿qué hay en mi vida que no puedo explicar con razón? Y llegamos al final. El loco de Dios en el fin del mundo es un libro único. Es la historia de un ateo que persigue al Papa hasta el confín de la tierra para hacerle una pregunta sobre la vida eterna. Es la historia de un hijo que busca una respuesta para su madre. Es la historia de un escritor que, sin quererlo, termina escribiendo una carta de amor. Porque eso es este libro. Al final, una carta de amor. Un ateo escribiendo una carta de amor a un papa jesuita. Un hombre que no cree, agradeciéndole a otro hombre que sí cree, por haberle dado una palabra para llevar a su madre antes de que fuera demasiado tarde. Javier Cercas publicó este libro en abril de 2025. El 21 de abril, apenas semanas después, el Papa Francisco murió. El libro, entonces, se convirtió en algo más que una crónica de un viaje. Se convirtió en un testimonio, en el retrato de un hombre complejo, contradictorio, humano, que supo llegar hasta el corazón de un ateo, que supo responderle con sencillez y con verdad. Si aún no han leído El loco de Dios en el fin del mundo, espero que este episodio les haya dado razones para hacerlo. Y si ya lo leyeron, espero que hayan encontrado aquí nuevas capas, nuevas preguntas, nuevas ganas de volver a sus páginas. Los leo en los comentarios. ¿Qué preguntas les ha dejado este libro? ¿Han hecho alguna vez algo por amor que les haya parecido una locura? No olviden compartir este episodio con alguien que está buscando respuestas o con alguien que, como Cercas, tenga una pregunta que hacer antes de que sea tarde. Y recuerden, todos los días nos vemos aquí en Spotify y en YouTube en este podcast de Estrategia Educativa. Libros que nos enseñan a vivir. Yo soy Héctor Gutiérrez y esto fue El loco de Dios en el fin del mundo. Gracias por escuchar.